Muy bien, bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de PAE 321. Habíamos comentado el jueves pasado de que hoy íbamos a practicar. Desafortunadamente me comí el tiempo, quiero hacer una buena práctica con ustedes. Entonces, a alguien se le va a cumplir su deseo. Hoy vamos a comenzar con SVG. Es un tema bastante laborioso con respecto a lo que ustedes tienen que escribir, pero ya prácticamente todo está armado. Lo único que tenemos que hacer es revisarlo bien. Me voy a tomar el tiempo. Yo creo que este capítulo que vamos a ver va a ser de las 2 horas completas. Lo voy a documentar lo mejor posible para que ustedes lo vean. De todas formas, ya está armado, pero quiero mejorarlo para que quede muchísimo más legible, ¿ok? Entonces, por favor, actualicen su repositorio. Ya saben, déjenme cerrar esto de aquí, abrir el chat. Git clone, https, los puntos, diagonal, diagonal, github.com, diagonal Pythonista MX, diagonal Py321. Ahí está en el chat. Y entonces me voy aquí a cursos, aquí lo tengo, Py321. Ya vimos el tema del DOM. Mañana vamos a trabajar de manera manual. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana para que estén ustedes más o menos enterados? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar con el sitio de coder.mx y vamos a abrir una terminal. Y a partir de esta terminal, voy a hacer un poco más grande esto, desde la consola voy a identificar utilizando tanto XPath como, ¿cómo se llaman estas cosas? Como DOM y como selectores, los elementos de esta página. Y además vamos a abrir, y tenemos que configurarlo, una ventana en blanco, totalmente en blanco, en la que vamos a crear elementos. Vamos a hablar tanto del DOM como de los elementos con XPath y con selectores. Posiblemente, si nos da tiempo, vamos a hablar de otro objeto del que tampoco se habla mucho, que es el Windows Object, que lo van a, si nos da tiempo, lo exploramos. Es algo que tampoco se maneja muy seguido, pero vamos a trabajar inclusive con temas de eventos. ¿Cómo es que utilizando el DOM nosotros podemos cachar eventos sin necesidad de ningún tipo de framework? Uno de los objetivos de este curso, por cierto, está de moda React, está de moda Vue, está Angular también, y son frameworks muy buenos, inclusive está jQuery. Pero un curso de DOM puro hay muy pocos. Entonces, lo que a mí me gusta es enseñarles cómo, sin necesidad de absolutamente nada, más que una terminal, una consola dentro de su navegador, ustedes pueden hacer cosas muy interesantes. El día de hoy vamos a trabajar con SVG, que es el capítulo 6. Y voy a hacer algunas mejoras a los apuntes, los voy a estar editando para que se vea mejor, para que sea mucho más legible para todos. Entonces, bueno, vamos a empezar con SVG. Cuando ustedes trabajan con herramientas como puede ser, no sé cómo se llaman, honestamente, yo utilizaba mucho CorelDRAW, la gente de Adobe tiene Illustrator, en el caso de Windows tiene PowerPoint, donde ustedes pueden exportar algunas imágenes. En el caso del software libre tenemos OpenDRAW, y tenemos, por ejemplo, otras herramientas como, por ejemplo, Krita. Está muy bonito, se utiliza para diseño.
Y de repente ustedes están haciendo sus diseños y alguien, sobre todo con los diseñadores, alguien les pide que se los manden en formato vectorial. En formato vectorial significa que en lugar de tener una imagen que está hecha, constituida por píxeles, lo que ustedes van a mandarle son una serie de instrucciones que van a ser trazos y esos trazos se van a ajustar al tamaño del elemento que los va a desplegar. Entonces, déjenme admitir a todos los demás, ahí está. Entonces, por ejemplo, cuando un diseñador les pide que lo manden en vectorial, normalmente el formato es AI de Adobe Illustrator. Y entonces todo este trabajo de líneas y trazos lo pueden ustedes abrir. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el logo de Pythonista que tenemos aquí, este logo, yo lo tengo en SVG. Déjenme lo abro. Ah, creo que no lo tengo aquí. Bueno, ahorita lo reviso. Cuando es más, denme un segundito. Déjenme lo traigo. Déjenme ver dónde están. Denme un segundito.
José, creo que está silenciado. Gracias, disculpen. Ay, qué relajo traigo. Bueno, me traje el archivo Pythonista, este logo Pythonista SVG, y entonces ustedes pueden ver una imagen que por más zoom que yo le haga, no se está pixeleando. Puedo hacer un zoom en cualquier parte de la imagen. Y no se ve ningún tipo de pixeleado. ¿A qué se debe esto? A que esta es una imagen vectorial. Si yo abro esto, déjenme verle dónde está, creo que está en descargas. Aquí está, y lo abro con un editor de texto. Me voy a encontrar, se ve horrible, déjenme lo copio todo. Y lo voy a abrir aquí en Visual Studio. Espero que se vea mejor. Esto no es más que una serie de instrucciones de cómo se tienen que hacer los trazos del logotipo. Esto es una imagen SVG. Cuando ustedes trabajan con herramientas como Adobe Illustrator o cuando trabajan con CorelDRAW o cuando trabajan con PowerPoint para guardar, cuando les piden una imagen vectorizada, eso es lo que ustedes van a tener. Obviamente, Adobe Illustrator tiene su propio formato binario, pero este es un formato abierto. SVG me permite crear imágenes a partir de trazos muy bien definidos. Y entonces mis imágenes no se van a pixelar. Vamos a ver cómo ocurre esto en los apuntes. Entonces, SVG es una especificación de la U3C para definir un formato de imágenes vectoriales capaces de ser desplegadas por diversas herramientas y particularmente navegadores web. Hay muchas herramientas de diseño y paquetes ofimáticos que pueden exportar, importar y desplegar estas imágenes. Y la extensión del archivo es .svg. Hay varios tutoriales. Les recomiendo este de aquí. Es muy básico. Y esta es la documentación completa de SVG. Aquí ustedes aprenden y aquí ustedes tienen una referencia. Y una de las ventajas que tienen es que está en inglés, en español, perdón. Ahora, las imágenes SVG se definen mediante una estructura de etiquetas similares a HTML y esta estructura es compatible tanto con las hojas de estilo como con el DOM. Y cuando se trata de una imagen SVG, se utiliza esta etiqueta, SVG. Lo mínimo que debe de tener una imagen es un marco de cierta altura y de cierto ancho. Entonces yo le voy a dar un ancho con este argumento y una altura con este argumento. Si ustedes se fijan, también puedo colocar comentarios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una imagen que no contiene absolutamente nada, de 50 píxeles por 50 píxeles. En el caso de Jupyter, este comando mágico va a desplegar SVG. Si yo no utilizo este comando mágico, me va a marcar un error, porque esto no es Python. Si se fijan, la notebook está en Python.
Con este comando, yo le estoy indicando a Jupyter que esta celda en particular va a tener código SVG. Nuevamente, esto no es parte del código, simplemente es un comentario. ¿Qué tenemos aquí? Pues prácticamente nada, no se ve la imagen. Sin embargo, se creó. Vamos a hacer algo más interesante. Bueno, para empezar, las imágenes tienen un sistema de coordenadas cartesianas. El punto cero de una imagen SVG empieza en la esquina superior izquierda. Y a partir de ahí, ustedes pueden utilizar el sistema de coordenadas. Cuando hablan de números negativos, se salen de la imagen. Entonces, vamos a utilizar este sistema de coordenadas. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Voy a trazar dos rectas. Una de las rectas es horizontal y la otra vertical. El origen es 3,3. ¿Por qué no 0,0? Porque le voy a colocar una flecha. Y esta flecha tiene cierto tamaño de píxeles. Si lo coloco en 0,0 se va a ver mal. Entonces, vamos a hacer. Y aquí voy a colocar. Define la imagen. Entonces, estoy generando una imagen de 100%. Y luego voy a generar una línea horizontal. Ahorita vamos a hablar de las líneas, no se preocupen. Que empieza en X igual a 3 y Y igual a 3. X1 y Y1 son el origen de la línea. X2 y Y2 son el final de la línea. Stroke me habla del color de la línea. Entonces tengo una línea horizontal. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Una flecha horizontal. Una flecha no es otra cosa más que una ruta. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Y le voy a colocar el texto X. ¿En qué posición? En X igual a 90 y Y igual a 15. Y voy a hacer una línea vertical con origen en 3,3 y final en 100,3. A ver, denle un segundito. Esa es la vertical. A ver, déjenme lo. Denme un segundito. Vamos a ver si no lo estoy regando. Si yo le doy Shift Enter a esto, vamos a tener este trazo. Tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Sí, creo que lo puse mal. Denme un segundito. Lo voy a corregir. Si ustedes se fijan, X son 90 píxeles hacia la derecha a partir del origen y luego 15 hacia abajo. Vamos a hacer un pequeño experimento. Lo voy a hacer con mucha calma. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo en lugar de 3 coloco 0? El origen es 0, 0 y esta es una imagen vertical. Efectivamente, esta es la vertical. Tengo esta línea que está en 0,0. Le doy Shift Enter otra vez y se va a quedar en el origen y va a quedar pegada
al margen de la imagen. Sin embargo, si se fijan, este trazo no se queda ajustado. ¿Qué pasa si yo esta flecha, que según yo es esta, en un segundito, 100,3, no, 3,100 es esta. Le coloco 0 y aquí menos 3. Fíjense cómo queda cortada. Para que se vea bien, yo cambié mi origen a 3,3. Vertical. Y este es horizontal. Ahorita lo arreglo, en los apuntes va a quedar correcto. ¿Cómo sé que es horizontal? Por mis ejes. En donde hay un movimiento, es en el eje de las X. De 3 a 100. El eje de las Y no se mueve. Significa que va a haber un movimiento únicamente horizontal. Esto lo estoy haciendo única y exclusivamente para hacerlo ilustrativo. ¿Cómo se traza una línea recta? Bueno, ya lo vieron. Tengo la etiqueta line y voy a tener X1, que es un atributo, Y1, X2, Y2. Si ustedes se fijan, están separados por espacios. Cuando nosotros utilizamos etiquetas, normalmente no utilizamos las comas. Y entre los apóstrofes, yo voy a tener X1 y Y1, que corresponden a las coordenadas cartesianas del primer punto en la línea, y X2 y Y2, que corresponden al punto final de la línea. Y stroke me define un color. Si yo no le coloco ningún color, va a ser negro por defecto. Y entonces vamos a verlo con más calma. Voy a trazar 3 líneas. Son 3 líneas rectas. Si ustedes se fijan, mi elemento va a ser de 100%. Y voy a utilizar los comentarios para que se vea mejor. Una de las grandes ventajas que también tiene SVG, al igual que HTML, es que los retornos y los espacios realmente no los toma en cuenta. Esta va a ser una línea azul. Dentro de los márgenes de la imagen, si ustedes se fijan, tengo X1, 0, Y1 en 15. Entonces va a estar pegada a la izquierda y 15 píxeles abajo. Y luego se va a trasladar 90 píxeles a la derecha y 63 píxeles a la izquierda. Bueno, son las coordenadas. Y se va a llamar línea 1. Las coordenadas están dentro de 100 y 100.
esta va a ser roja. Y tiene el ID, línea 2. Ay, perdón. Y tengo una línea naranja. Fuera de los márgenes de la imagen. Ustedes se fijan, empieza en -3 y 15, es decir, está fuera de la imagen. Y -8 y 63, otra vez, queda fuera de la imagen. Y entonces no se ve. ¿Qué pasa si yo le quito el 3? Bueno, los negativos. Aparece. Como son negativos, estoy fuera de las coordenadas visibles dentro de la imagen. Yo puedo colocar otra. Que voy a colocarla en verde. Que empieza fuera de los márgenes de la imagen. Pero no termina ahí. Entonces, fíjense, le voy a colocar -23, y igual a 1, -11. Pero fíjense, aquí lo que voy a hacer es más, me voy a exceder. X2 va a ser 100, 110, y Y2, 163. Es lo que me dice, en un segundo. Creo que cometí un error, denme un segundito. Donde me dice que es el error. Línea 14. Ah, es que ahí está. No, ya había cerrado el CDG. Aquí está. Entonces, si ustedes se fijan, esta línea verde sí pasa por la zona visible de la imagen, pero empieza en -23 y -11 y termina en 110, 163. Esta es una línea que está más allá de la parte visible y solamente aquel elemento que está dentro de la parte visible es desplegado. Esta línea está totalmente fuera de la imagen, pero esta tiene un origen fuera de la imagen y un fin fuera de la imagen, pero hay una parte que intersecta con este plano. Y es la parte que se ve. Aquí va, hasta aquí vamos bien. De todas formas, todos los apuntes se actualizan. Entonces, terminando esto, ustedes van a tener todo esto mejor documentado. Ahora yo tengo también rectángulos. Para trazar un rectángulo se utiliza la etiqueta rect, definiendo la coordenada de su esquina superior izquierda, su ancho y su largo. Le voy a colocar altura.
Entonces yo tengo entonces tengo una recta en donde tengo X. Ay, si mi profesor de geometría se da cuenta de que me olvidé de cómo se escribe abscisa. X y Y corresponden al eje de las X y al eje de las Y, a las abscisas. Y entonces tenemos rect, en donde yo tengo el origen, el ancho y el alto. Y entonces yo puedo definir los bordes redondeados mediante los atributos Rx y Ry, que definen un radio. Línea perimetral con stroke. El color por defecto de la superficie es negro, pero lo puedo cambiar con el atributo fill. Vamos a ver algunos ejemplos. Círculo en las coordenadas 10,10, con rectángulo, con origen en 10,10, ancho de 30 y altura de 20. No le dije de qué color lo quería, entonces es color negro. Si ustedes se fijan, tengo una imagen de 100%, pero solamente tengo un rectángulo de 30 por 20. Viene otro ejemplo. Rectángulo con origen en 10,10, ancho de 60, altura 80,
línea de color azul. Y bordes. Y también voy a darle enter aquí. El radio 5 y fondo rojo. Ahí está el rectángulo. ¿Qué pasa si yo coloco el origen negativo? -10. Solamente veo esta parte la parte visible. ¿Qué pasa si yo cambio también los radios? ¿Qué pasa si esto es 15? Entonces en las X es más extendido. Yo puedo cambiar el relleno. Y lo que vamos a ver un poco más adelante es que también yo lo puedo rotar. Ya está. Como ven, es relativamente sencillo. ¿Cuál es el problema? Que son muchos datos. Y a veces nos podemos confundir. Y a veces le podemos por ahí, se nos puede escapar una coma o algo por el estilo. Ahora, yo puedo crear polígonos y, dime, Marco. Sí, vamos a hacer none, es nada. Y entonces, el relleno es nada. Inclusive también stroke, puede ser none. Podemos controlar casi todas las características que tienen estos elementos básicos. Una polilínea, como su nombre lo indica, me permite generar trazos por medio de líneas. Y entonces yo voy a tener puntos que van a utilizar pares X, Y separados por espacios. Y otra vez, yo puedo utilizar stroke y fill. Si no le coloco fill, va a ser de color negro. Vamos a hacer polilínea. Creo que es algo mal. Denme un segundo. Ahí está. Bien. La obligación trabaja 2 veces.
1, 2, 3, 4, 5 puntos. Cinco puntos, es decir, 4 líneas, sin relleno, con línea roja. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo más visible el asunto. Ustedes pueden colocarlo pegado, sin espacios, y no va a pasar, bueno, excepto con un espacio, y no pasa nada, pero esto es un poco más visible. Entonces voy a estar en el punto 0,5, aquí empieza, luego 10,20, luego 35,60, 150 y 60,45. Y voy a tener 1, 2, 3, 4 líneas y 5 puntos. Un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. A ver, déjenme ver. Ya la regué. 1, 2, 3. ¿Qué pasa aquí? Creo que era esto, sí. Bueno. Ahí está. Algo hice mal aquí. Creo que es el 0, ah, ya sé. 0,5 es una línea. A ver. No, ahí está. Es que no se ve tan bien. Aquí no se ve una inflexión pequeña. Voy a colocarle 0,25 para que se vea mejor. Aquí está. Entonces empieza en el 0,25, es decir, 25 hacia abajo, luego sube a 10,20, baja a 35,60, sube a 150 y sube otra vez, pero hacia la izquierda en 60,45. La inflexión del primer punto no era muy visible. Ahora sí. Vamos con la siguiente. Con relleno naranja. Y voy a hacer el ajuste para que se vea bien. Entonces le voy a colocar 0,25. Y fíjense cómo funciona esto del relleno. Aun cuando la polilínea terminó en este punto, voy a ver si lo puedo hacer más grande. Aun cuando terminó en este punto, el relleno sí se cierra y toca el origen. Es una línea adicional, pero si se fijan, no tiene un color de línea de borde que cierra la polilínea. Ahora, yo quiero hacer un polígono cerrado, utilizo la etiqueta Polygon. Otra vez, vamos a tener el formato X, Y. No es esquina, es arista. Y entonces yo tengo polygon y tengo points. Y entonces yo tengo
pares X y separados por espacios. Línea perimetral y el fill. Stroke y fill. Y entonces aquí lo tenemos otra vez. Tenemos 1, 2, 3. Un polígono de 3 puntos. No, no es cierto. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? A ver, vamos a ver. Son 3 aristas. Sí, es un triángulo. Porque tenemos el origen, una arista, 2 aristas y cierra. Es un triángulo. Y otra vez lo voy a hacer un poco más legible. Recuerden, el navegador no le interesa si hay, un segundito, por favor, no le interesa si hay, ¿cómo se llama? Si hay espacios o retornos de línea. Al final de cuentas, a él lo que le interesa son los pares. Entonces está en 0,5, 1080 y 4560. Se me olvidó el signo de admiración, ahí está. Y entonces tengo un polígono de 3 aristas, que no es otra cosa más que un triángulo. Voy a colocar otro ejemplo aquí. Voy a dejar el fondo naranja y el borde negro. Ahí, el borde negro. En el que algunas aristas están fuera de la imagen, en los márgenes de los límites. Entonces, bueno, aquí está 0,5 lo dejamos, 4560 lo dejamos, 1080 lo dejamos, pero voy a añadir otras 2 aristas. Voy a añadir 110, 45 y menos 5, 80. Está bien feo. Vamos a hacer otra mejor.
Si ustedes se fijan, el polígono está muy movido. Es que me estoy yendo hasta el otro lado, déjenme ver. Para que se vea bonito. Voy a colocarle 30, menos 10. Un poquito mejor. Si se fijan, el polígono se sale del tamaño de mi imagen. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora lo que voy a hacer es mover la imagen, hacer una imagen más grande. Es 100 por 150. No, 150 aquí. De todas formas, tengo un número negativo. Siempre voy a tener un elemento fuera de la imagen por este número negativo. A pesar de que hice más grande la imagen, siempre hay un número aquí que no se va a ver. ¿Por qué es importante que entendamos el CBG? Porque al final de cuentas lo que vamos a estar haciendo primordialmente con D3 son imágenes a partir de datos. Y vamos a estar trabajando continuamente con este tipo de estructuras bidimensionales. Una de las grandes ventajas que tiene D3 es que puede interactuar con otros frameworks que me pueden generar imágenes en 3 dimensiones. No vamos a llegar hasta ahí, solamente vamos a llegar a imágenes en 2 dimensiones e imágenes geográficas. Tenemos un círculo, la etiqueta es circle. Se fijan, stroke y fill son muy comunes. Ejemplo, y de hecho no es un círculo, es una circunferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia? El fill. Como no tiene fondo, es únicamente una circunferencia, no es un círculo. Efectivamente, Uriel. La medida, por cierto, son píxeles. Si yo no le coloco una medida en particular, van a ser píxeles. Aquí voy a hacer una circunferencia
de fondo naranja. Ahora podemos utilizar elipses y aquí es donde vamos a soñar nuestras... de hecho, les voy a ser franco, esta es la única ocasión en toda mi vida de ingeniero que utilizo, que utilizo geometría analítica. Entonces vamos a hacerlo. CX, que va a ser X, Y, y radio X y radio Y. Entonces lo que tenemos es una elipse, vamos a llamarla horizontal, en donde yo voy a definir un radio en un punto particular y a partir de ahí se va a generar. Creo que geometría analítica es el único tema de matemáticas que realmente no me gusta. Si se fijan, ahora sí van a poder contarle a sus papás de que utilizaron la geometría analítica para algo. Aquí está. Me lo pongo más legible. Cincuenta 50, pero ahora mi radio horizontal es de 50 y el vertical de 10. Una vez, sí, también es los cabecinos, efectivamente, Uriel. Ahora, aquí viene la parte más complicada. Ahorita tenemos figuras muy simples. Tenemos líneas, tenemos polígonos, tenemos círculos y elipses. Y ahora lo que voy a hacer son trazos. Los trazos son los elementos más complejos
que tenemos dentro de SVG. Un trazo me permite indicar, como si fuera una pluma, hacia dónde se va y si voy a hacer curvas o si voy a hacer rectas o si levanto la pluma y la muevo a otra posición. Y entonces tengo una serie de instrucciones. A lo mejor ustedes se han de acordar de un lenguaje de programación llamado Logo, que era una tortuguita. A la tortuguita le decías hacia dónde se movía y si levantaba o bajaba el lápiz. Esos son los trazos. Entonces tenemos path, el atributo es de, y yo voy a tener trazos. Y bueno, nuevamente tenemos stroke y tenemos fill. Ahora, ¿qué instrucciones le pueden dar? M, mueve el puntero a una coordenada. Una cosa es mover y otra es L. Tras una línea, desde el punto en el que se encuentra el puntero, desde la posición. A una coordenada específica. H, línea horizontal. Entonces, ¿qué significa esto? En el punto en el que yo me encuentro, voy a lanzar una línea horizontal, es decir, no voy a mover, por ejemplo, con H, no voy a mover el eje de las Y, pero sí el de las X. Y lo mismo sucede con V. Estas son las más interesantes de las curvas. Una curva cúbica de Bézier. Hace una coordenada con 2 puntos de control. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Y tenemos una curva cúbica de Bézier suavizada hacia una coordenada con un punto de control. A lo mejor ustedes se acuerdan, y vamos a ver, déjenme sacar el draw. Yo tengo esta herramienta que me permite generar trazos. Y yo voy a generar, ¿dónde está el trazo? ¿Dónde? Creo que es conectores, curvas y polígonos. Ya hago esto. Espero que se vea, porque sí, creo que tiene muy alta la resolución esto. Yo puedo identificar ciertos puntos en el trazo. Estos son las curvas de Bézier, en donde yo tengo 2 puntos y dependiendo de dónde coloqué los puntos, se va modificando la curva. El punto es este.
y las coordenadas de Bézier son las que me dicen cómo se comporta la curva. Y tenemos curvas, por ejemplo, que son anguladas. O tenemos curvas suavizadas. O tenemos curvas simétricas. Y entonces yo puedo generar figuras de este tipo. Tengo otra que es la curva, la cúbica, tengo la cuadrática con 2 coordenadas y otra cuadrática con un punto de control. Tengo un arco elíptico y tengo un cierre de trazo. Cuando las letras se escriben en mayúsculas, indican coordenadas absolutas, y cuando se escriben en minúsculas, indican coordenadas relativas. Entonces, esto yo le digo, son coordenadas, pero con respecto a tu posición. Si es con mayúscula, y bueno, esto es con mayúsculas, es con respecto a la coordenada absoluta. A partir de la esquina superior izquierda de mi imagen. Si lo coloco en minúsculas, es a partir del punto en el que me encuentro. Y entonces vamos a hacer esto. Tenemos un ejemplo. Tenemos un elemento SVG de 200 por 100 píxeles. Voy a colocarlo en las coordenadas 20,20. Posicionar el puntero. Esta es una M. Luego voy a trazar una línea a la coordenada 100,45. Esta es una L mayúscula. Luego, trazar una curva cúbica de Bézier con un punto de control a 50 píxeles a la derecha y 10 píxeles abajo de la coordenada 145. Es decir, coordenadas relativas. Y el otro punto de control a 50 píxeles a la derecha y 40 píxeles abajo de la coordenada 100,45. El extremo de la curva se localizará 50 píxeles debajo de la coordenada 145. Y con Z cerramos el trazo. Entonces, aquí tengo el trazo y vamos a colocarlo. Para empezar, me muevo a 20,20. Bueno, creo mi imagen de 200%. Luego trazo una línea a la coordenada absoluta 145. Y luego voy a generar una curva de Bézier. Si se fijan, está en minúscula, significa que son 50 a la derecha, 10 hacia abajo, el primer punto,
50 a la derecha, 40 hacia abajo, y este va a ser el centro. Es donde se va a encontrar el punto. Si ustedes recuerdan, hay un punto que es a partir de donde se genera la curva. Este es el punto. 50 píxeles debajo. Entonces tenemos que me muevo a 20,20, aquí está, no genero una línea, simplemente muevo el puntero, luego trazo una línea a 145, que es esta de aquí, y aquí hago el trazo. Voy a tener estos dos puntos de control, y voy a tener este centro. El extremo de la curva. Y entonces yo voy a tener por aquí este punto y la curva se va para acá. Esperen un momento porque esto, utilizando ciertas características, lo voy a hacer un poco más visible para que entiendan cómo funcionan las curvas. Y otra vez, es posible desplazar el puntero al trazo a una posición específica con un comando que es M. Otra vez, si ustedes se acuerdan de la famosa tortuguita, levantaba su lápiz y hacía que ellos se movieran, que se desplazaran. Este comando no genera trazos. Bueno, aquí está prácticamente lo que vimos, la línea. Estoy siendo más específico. Y entonces tenemos un SVG, vamos a hacerlo simple. Este fue un ejemplo complejo. Vamos a hacerlo un poquito más simple y con calma. Genero una de 5, de 100%. Y voy a generar mi trazo. Recuerden, minúsculas son coordenadas relativas. Mayúsculas ya dejaron pasar a la persona, creo que ya. Son absolutas. Y entonces me muevo al centro, 50 como 50 es el 50, es el centro, me voy a mover 25 a 45 grados del centro. Ah, no, perdón, estas son coordenadas relativas. De 50 a 50 me voy a mover a 75,75. Y luego a 100,0. Es decir, hasta la esquina superior derecha. Entonces bajo y esquina superior derecha. Este es mi trazo. La línea horizontal no tiene chiste. Recuerden, cuando es mayúscula, esta X es con respecto al origen. Y entonces aquí lo que voy a hacer es muy sencillo. Creo mi imagen de 100%, me muevo a 10,10, una línea horizontal que va a llegar a la coordenada 90,
a partir del margen izquierdo, una vertical de 90 a partir de la parte superior y una horizontal a 10. Me coloqué a 10,10. Hay 10 píxeles del borde a este punto y 10 píxeles también de manera vertical del borde a este punto. Lo que hice fue moverme horizontal hasta 90,0, perdón, así, hasta 90,0. Luego voy a bajar, aquí está, hasta 90,90 y voy a regresar a 90,10, perdón, a 10,90. Voy a hacer lo mismo, fíjense, pero ahora son coordenadas relativas. Fíjense qué es lo que va a pasar. Vamos a ver poquito a poquito. Aquí también lo voy a hacer así para que se vea mejor. Fíjense, H90, B90, H10. H90, B90, H10. Pero el resultado es distinto. Porque ahora el origen es el punto en donde me encuentro. Entonces me muevo 90 a la derecha. Luego 90 hacia abajo, pero luego 10 a la derecha. ¿Qué es lo que tendría que hacer para que quedara igual? Pero con coordenadas relativas. Menos 90. No, menos 10. No, no 10. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No está demasiado complejo? ¿Vamos bien? Perfecto. Si se fijan, es muy divertido y para aquellos que ya programan, entonces esto se vuelve muy fácil porque con SVG ustedes lo único que tienen que hacer es cálculos y las figuras salen de manera automática. Vamos a ver las curvas de BC. Aquí está la referencia de cómo funciona. Entonces, tenemos curvas y cuadráticas, pero tenemos de 2 puntos o suavizadas con un punto. Entonces, vamos a ver. C1X y C1Y corresponden al primer punto de control.
C2X, C2Y al segundo punto de control. X y Y a las coordenadas del punto extremo. Yo sé que no se ve, no se entiende bien, en un momento lo van a entender. Trazar una curva de ABC de 100 por 100 píxeles, el origen de la curva será 0, 0, y los puntos de control corresponden a las coordenadas absolutas. Déjenme lo coloco de una vez. Y el punto extremo estará en 0,100. Va a ser de color naranja. Ahora lo que voy a hacer aquí es trazar unas líneas auxiliares. Aquí está el trazo de la curva. Pero además, para dejar esto muy claro y ver cómo funciona, voy a trazar las líneas auxiliares. Y entonces, fíjense, voy a tener una línea que va a empezar de 0,0 y va a llegar a 50,70. 0, 0, 50, 70. ¿Qué va a ser azul? Y yo puedo colocar la punteada con dash array. Y voy a generar otra línea que va a estar en 50, 30 y que va a 0,100. Y que también va a ser azul. Estos son mis puntos de control. Y este es el punto central. Así queda un poco más claro. Ahora voy a utilizar la curva de BC en un elemento SBC en donde la origen, ahora, el origen será el punto 50,0 hasta abajo. Los puntos de control son 100,50, 0,50, el punto extremo estará en 50,100. Fíjense.
Me coloqué en 50.0. Entonces me moví de manera horizontal al punto 50. Mi primer punto de control está en 100,50. Entonces está por acá. 150. Entonces son 50 para acá y luego para acá abajo. Y luego el siguiente punto de control es 0,50. Entonces el siguiente punto de control está de este otro lado. Y el último es 50-100. Vamos a utilizar las líneas auxiliares para que lo vean mejor. Este es mi trazo. Fíjense. Con las líneas auxiliares ustedes entienden mejor cómo funciona el vacío. Estaba para acá y estaba para acá. Tenemos la curva cúbica de Bézier con una sola coordenada. Esta está más bonita. Yo traté de hacerlas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Simétricas. Pero ¿qué pasa si yo juego un poco? Y voy a hacerlo con esto. Si ustedes se fijan, a propósito las estoy haciendo simétricas. Pero ¿qué pasa si aquí coloco 65, 78? ¿Qué pasa si inclusive coloco 105, 78? Me estoy saliendo. Dependiendo de dónde coloquen sus puntos de control, la gráfica va a cambiar. En este caso, solamente voy a tener un punto de control. Vamos a ver. Y otra vez tenemos un SVG de 100%. El origen de la curva será el punto 50-50, 50-0, perdón. Y tengo un solo punto de control. Este es más fácil de entender inclusive. Y tengo el punto extremo que está en 50-100. Es donde termina la curva. Eso es el punto extremo. Tengo esta curva, si se fijan, ya no es tan simétrica. Y la voy a hacer un poquito más grande y le voy a colocar las líneas de control, una línea de control. Perdón, ¿cómo se llama? Un trazo auxiliar.
otra vez, de 50 a 0 a 160 a 30. Y entonces lo que estoy haciendo es yo tengo un punto de inicio y un punto final, y con esto hago que se mueva. Voy a bajar este punto 30 píxeles hacia abajo. Y entonces tengo 50, 50, 30 píxeles hacia abajo, aquí es 60. Así es como funciona. El origen, tengo este punto de control, y a partir de este punto de control yo puedo modificar la curva hasta este extremo. Esto seguramente, ajá, efectivamente, ese es el punto que jala la curva. Seguramente, si ustedes han hecho algún diseño y han utilizado estas cosas, lo que hacen es toman estos puntos y lo van moviendo para que la curva se ajuste a lo que ustedes quieren hacer. Es idéntico. Tenemos la curva de Bézier, pero ahora cuadrática. El algoritmo es distinto. Se utiliza prácticamente lo mismo, pero el algoritmo es distinto. Entonces tenemos un elemento SDG de 100 por 200, un poco más grande. El origen de la curva es el punto 100,0, es decir, es a la mitad, no, perdón, es en el extremo superior derecho. El punto de control está en las coordenadas absolutas 150, 70. El punto extremo está en 100,100. Es decir, va de esquina, está a la mitad. No es cierto, está hasta abajo a la mitad. No, está hasta la derecha a la mitad. Perdón, disculpen ustedes. Y se trazará una nueva curva cuadrática calculando el punto de control en el extremo 100, 200. Fíjense, me muevo, cuadrática, y trazo a 100, 200. Otra vez. Vamos a sacar las líneas auxiliares. A ver, déjenme ver, aquí está. Y le voy a colocar aquí las líneas auxiliares. El trazo de las líneas auxiliares es muy importante, nos permite entender exactamente cómo funciona el algoritmo. A lo mejor la imaginación no nos da, pero con estos trazos entendemos cómo funciona esta curva.
Y entonces, fíjense, este es mi punto de control, este es el extremo, y hago un trazo. Así en 200. Están bien bonitas. Y bueno, ya para terminar, si no es que les duele la cabeza, creo que todavía me falta algo. No, voy a dejarlo aquí, todavía falta bastante y sí, duele la cabeza. Todavía falta bastante. Vamos a llegar al arco elíptico. Fíjense nada más. Un arco elíptico despliega una sección de una elipse delimitada por dos puntos extremos, es decir, no estoy generando la elipse completa, sino que estoy definiendo dos puntos. Y aquí otra vez vamos a utilizar geometría analítica. La construcción de un arco elíptico inicia en el punto donde se encuentra el puntero y los datos que se eligen son los siguientes. A es el arco, RX, rotación, bandera de arco largo, bandera de barrido. Voy a arreglar esto porque no queda. No me gusta. Ya saben, RX es el radio horizontal. Y este es el radio vertical. Aquí yo tengo una rotación. Es curioso porque el ángulo no se da en radianes, sino que se da en grados. Yo puedo rotar la elipse a partir del centro. Arco largo que va entre 0 y 1, es decir, es un booleano, indicando si la sección de la elipse a despegar es la más corta o la más larga. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. No se preocupen, visualmente van a entender a qué se está refiriendo con que si es corto o largo. Otra vez, barrido es un valor entero entre 0 y 1, indicando si la dirección de la construcción de la elipse es en el sentido contrario a las manecillas de reloj o en el sentido de las manecillas de reloj. Lo que voy a hacer es trazar la elipse. Y entonces le voy a decir a la tortuguita si se va hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si va a sacar el trazo más largo o el trazo más corto. Vamos a ver. Es posible trazar 4 arcos elípticos que intersecten 2 puntos en el plano XY. Digamos, esto es estoy postulando una hipótesis.
A continuación se desplegan las 4 opciones de los arcos que pasan por los puntos 75, 100, y 100,145. ¿Qué voy a hacer aquí? Un arco corto construido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Que es este de aquí. Déjenme ver si está bien. Creo que hice algo mal, denme un segundito. 75, 100. No, este es el ejemplo nada más. Esta es la elipse. Esta no es elipse normal. Bueno, esta es la elipse que vamos a construir. Aquí es en donde viene el arco. Si ustedes se fijan, me muevo a 75, 100. Voy a generar el arco. Con estos datos. Si se fijan al final, tengo dónde se encuentra los radios, la rotación, si es arco largo o es barrido. Entonces tengo radio horizontal 25, radio vertical 45. No hay rotación, es corto y es en contra de las manecillas del reloj y el punto es 100, 145. Es este pedazo de la elipse. Aquí están las líneas auxiliares. Tengo estos 2 puntos y es este segmento de la elipse. Vamos con el siguiente. Me voy a ir un poco más rápido. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora es largo. Entonces tengo la misma línea, los mismos puntos de intersección, nada más que fíjense, los mismos puntos y el cuerpo principal de la elipse está a la derecha. Los mismos 2 puntos, pero el cuerpo principal de la elipse está a la izquierda. Viene el siguiente. Esto se está construyendo en el sentido, si se fijan, 0, es contrario a las manecillas del reloj. Entonces, tenemos este punto y va así, hacia acá. Lo mismo sucede aquí. Empieza aquí y va ¡fum! Para acá. Ahora va al revés. De este punto, en la dirección a las manecillas del reloj en la parte corta. Y la siguiente es la parte larga, pero en dirección a las manecillas del reloj con las intersecciones. Les voy a ser franco. Este ejemplo me costó trabajo porque yo tuve que calcular los puntos de intersección antes de construir esto.
tuve que acordarme de mis viejos libros de geometría analítica para identificar estos dos puntos que intersectan a la elipse. Y entonces tengo 4 casos. ¿Queda claro? ¿Todo bien? Sí, hay que estudiarlo, Uriel. Y bueno, ahorita vamos a ver algunos atributos de las líneas en donde hablamos de los anchos, punteados de línea, las esquinas. Ahorita sí vamos a hablar de estilos. Vamos a ver los atributos y las transformaciones que yo puedo hacer. ¿Saben qué? Yo creo que me voy a ir hasta el miércoles con la práctica, porque a partir de aquí, el capítulo 7, que está bien bonito, es animación. Entonces yo creo que terminamos 6 y 7 y ya luego nos vemos con el don para que todo se vea bien. Para que terminemos el tema de SVG, que la verdad está bien bonito y otra vez, casi nadie da el curso como lo doy yo. Espero que se hayan divertido. La verdad, me costó muchísimo trabajo, de verdad le tuve que meter muchos cálculos, pero este en particular es el curso que me gusta, aunque bueno, si por ahí anda Leo, no lo terminé. Sin embargo, es uno de los que más he disfrutado. Entonces, bueno, lo dejamos aquí y nos vemos el día de mañana. Sale, buenas noches. No se ha detenido la grabación. En un segundo.